Bueno, chinos, nuevamente, hoy con un poquito menos de iluminación. Pero bueno, en este caso ya entramos a hablar de lo que es la difracción. Estuvimos hablando del fenómeno de interferencia y ahora vamos a hablar un poquito de lo que es, bueno, eh, la difracción. ¿Qué es la difracción en concreto? ¿No? Los temas que vamos a tratar en este capítulo son ¿qué sucede cuando la luz coherente? Acuérdense que una luz coherente es aquella que tiene la misma amplitud, justamente, y la misma fase. Dice, inciden sobre un objeto con un borde o una abertura. Punto 2. ¿Cómo entender el patrón de difracción que se forma cuando la luz coherente pasa por una ranura angosta? Punto 3. ¿Cómo calcular la intensidad de varios puntos de un patrón de difracción de una sola ranura? ¿Cómo calcular la intensidad? ¿Qué sucede cuando la luz coherente incide sobre un sistema de ranuras angostas ligeramente espaciadas? Punto número 4. Punto número 5. ¿Cómo utilizan los científicos las rejillas de difracción para hacer mediciones precisas de la longitud de la onda? Bueno, son temitas bastante interesantes, ¿no? Acuérdense que este fenómeno electromagnético, porque justamente la luz sabemos que no se comporta de manera geométrica como se estudió anteriormente, sino que tiene un comportamiento mediante el experimento de Huygens, perdón, que bueno, el patrón de difracción justamente es como el que se muestra en la figura. Dice, es posible analizar los patrones de difracción con base al principio de Huygens, perdón. Dice, la posición del frente de ondas, dice, en cualquier momento subsiguiente es la envolvente de las ondas secundarias en ese instante. Para hallar este desplazamiento resultante en cualquier punto se combinan todos los desplazamientos individuales producidos por estas. Ondas secundarias, dice, con base al principio de superposición, teniendo en cuenta qué cosas, sus amplitudes y sus fases relativas. Muy bien. En la figura 36.1, tanto la fuente puntual, 36.1 acá, en este caso, una fuente puntual de luz, esta que está acá, ¿no? Esta, dice, bueno, acá abro una comparativa entre lo que es la óptica geométrica, justamente, que estudia el fenómeno lumínico como una recta, con un movimiento rectilíneo. La óptica geométrica predice que esta situación debería producir un límite bien definido entre la iluminación y la sombra sólida. Sin embargo, esto no ocurre así, dice. En este caso, la sombra geométrica es esta que está acá abajo. Es esta, la sombra geométrica. Acá está la pantalla, obviamente. Y arriba eh, tenemos otra zona. Claro, justamente esto es lo que nos quiere decir que hay un borde recto. Si nosotros iluminamos con una fuente puntual el borde muy fino de este objeto, ¿no? El patrón de onda no se comporta, no, la sombra no es con unas aristas bien vivas, no, sino que tiene un comportamiento más bien así, ves aquí que en este caso es del filo de esta navaja de afeitar, ves aquí que tiene un comportamiento ondulatorio, se nos está diciendo que se comporta de esta forma y cada vez más chico. Eh, bueno, y acá aparecen dos fenómenos de difracción diferentes, el de Fresnel y el de Fraunhofer. En este caso, el experimento de una sola ranura, ya también estuvimos hablando. Veas aquí que en concreto si hay un simulador que es el IPET Colorado, después le voy a mostrar justamente, veas aquí que en este caso una abertura de ancho A, ¿no? Y de una longitud finita produce este tipo de patrón de difracción.
Acá nos están diciendo cómo calcular las posiciones de las frentes de ondas oscuras. O sea, en este caso, el frente de ondas, las posiciones oscuras son esta, esta, esta y así sucesivamente. Y le van poniendo el orden cuando nos piden, ya vamos a ver en un ejercicio, cuando nos piden la posición de la sombra del orden 2. Entonces se refiere al segundo mínimo. Bien, entonces acá habla de una deducción, justamente esto también yo subí un videito acerca de lo que es el experimento de una sola rendija en este caso, eh, y hace una formulación para llegar a esta expresión, veas aquí. Se presenta franjas oscuras siempre en este comportamiento, ¿no? Donde A, justamente A medio es la mitad del ancho de la abertura. Exacto. El signo más o menos dice, indica que la ecuación 36.1, esta que está acá, significa que hay franjas oscuras simétricas, tanto para un lado como el otro. La franja superior, para un θ positivo, dice aparece en un punto P, donde la luz proveniente de la mitad inferior de la ranura recorre el lambda a medios para llegar a P, que la luz procede de la mitad superior. Eh, También podemos dividir la pantalla en cuartos, sextos, etc. Y utilizar el segmento anterior para demostrar que se presenta una franja oscura, dice acá, siempre que el seno de θ igual a más o menos 2 veces la longitud de onda sobre el ancho de la abertura. Y así sucesivamente la condición para que la franja oscura es esta. Esta es la condición de franja oscura. Patente a saber, el seno de θ es igual a m, que es el orden justamente de las longitudes, lambda de la longitud de onda y a el espesor de la abertura. Dice acá, por ejemplo, si el ancho de la ranura es igual a 10 veces la longitud de la onda, acá justamente vamos a dibujarla, nos están diciendo que si A es igual a ¿qué? A 10 veces la longitud de onda, donde A que es A, dijimos que es el espesor de la rendija. O sea, si nosotros tenemos una rendija, vamos a hacerla así. Si puedo hacerla. Exacto. Epa, perdón. Epa, a ver si me sale. Ahí está. Este espesor, denominado A. La longitud de onda, ¿cuál es? Bueno, justamente este es una longitud de onda. Esto es una longitud de onda lambda. Muy bien. Entonces nos están diciendo, cuando A es 10 veces, o sea, 10 longitudes de onda, aparecen franjas oscuras en seno de θ igual a 1/10, a 2/10, a 3/10. Estas franjas oscuras, dices, hay franjas brillantes. Entre las franjas oscuras hay franjas brillantes. Advertimos además que el seno de θ es igual a 0. Corresponde a la banda brillante, a una banda brillante. La luz de toda la ranura llega a P en fase. ¿Qué quiere decir que en fase? Bueno, justamente nosotros hablamos de esto en el estudio anterior de lo que es una corriente alterna, pero dos ondas están en fase justamente cuando intersecan a tu eje X, acá tenemos un eje Y, en el mismo punto. O sea, estas serían un ejemplo de dos curvas con la misma fase. Dos ondas con la misma fase. Cortan a las dos en el mismo punto en el eje X. Con luz, la longitud de onda lambda es del orden de los 500 nanómetros. Nanómetros se refiere al prefijo por 10 a la menos 9. Acá aparece por 10 a la menos 7 porque estamos hablando de metro.
Claro, y aparte justamente porque los 500 tiene orden de magnitud 2, entonces menos 7 es menos 9. Este valor dice de frecuente mucho más pequeño que el ancho de la ranura. Un ancho de ranura respectivo del 10 a la menos 2 centímetros, dice acá. Este valor dice frecuentemente mucho más pequeño que el ancho de la ranura. Un ancho de ranura representativo, bueno, es de este orden. Por consiguiente, los valores de tita. ¿Qué es tita? Porque hablamos de tita. Bueno, justamente acá es tita. ¿Ves aquí? Que este es justamente un acercamiento de esto acá. Una vista aumentada, nos están diciendo. Bueno, veas aquí que este punto en el cual la gráfica, las ondas van a ir a arribar en ese punto. Bien. Nos están diciendo acá, como el seno de tita es aproximadamente tita, porque el tita es demasiado pequeño, tita considerado en radianes, es una aproximación muy buena. En este caso, en lugar de utilizar el seno acá en esta expresión, utilizamos el tita directamente para ángulos pequeños. Bien, dice acá. En este caso podemos reformular esta ecuación, dice acá, como esta expresión donde tita está en radianes. Asimismo, la distancia de la ranura en la pantalla es x. Justamente x es esta distancia que está acá, de la ranura hacia la pantalla. Bien. Y la distancia vertical de la emésima banda oscura. Bueno, ves aquí que si yo arranco acá a medir, tenemos la franja número 1, después tenemos la franja número 2, la franja número 3. Justamente la distancia vertical desde el centro del patrón es esta. Y sub m entonces, ¿qué es? Bueno, justamente la posición del emésimo punto. Acá tenemos I sub M1. Acá que tenemos I sub M2. Y así sucesivamente. Después acá tenemos I de M3. Por eso aparece el I sub M. Perfecto. Si tita es pequeño, también podemos tomar a tita, dice acá, como una aproximación de la tangente de tita. Entonces, en este caso, el I sería la distancia desde el centro de la franja más clara, en este caso más brillosa, hacia como lo define acá, las franjas oscuras. Cada una de estas franjas oscuras. Cuidado, dice acá. Vamos a ver qué nos dice acá. Cuidado, dice acá. Difracción desde una sola ranura contra interferencia de dos ranuras. Esta ecuación tiene la misma forma que la ecuación correspondiente al patrón de dos ranuras. Ecuación 35, dice acá, punto 6. Vamos a buscar la 35.6, o sea, en el capítulo anterior. Expresión 35.6, ya la vamos a encontrar. 35.6, esta es. Nos están diciendo que es igual a esta. Bien. Ya la vamos a sacar cuando sea necesario. Acá estaba. Efectivamente es la misma expresión, veas aquí. En lugar de un X, acá tiene un R. Y después lo demás se mantiene igual. Entonces nos están diciendo, excepto que la ecuación 36.3, está hablando de esta, proporciona las posiciones de las franjas oscuras en un patrón de una sola ranura, en vez de las franjas brillantes de un patrón de doble ranura. Además, la ecuación 36.2, esta que está acá, M es igual a 0, dice acá. No es una franja oscura, tenga cuidado. Claro, porque acá si M es igual a 0, tita es igual a 0 y no es una franja oscura, es una franja brillosa. Y es un modo de comparación.